¿Qué tal? Buenas noches, soy la licenciada Perla Gabriela Esteban Aguillón y en este breve podcast hablaremos sobre los temas de las obligaciones especiales en títulos de crédito, sobre la obligación que consigna los títulos de crédito, un poco de solidaridad cambiaria, cancelación de títulos de crédito, desincorporación de títulos de crédito y el endoso. Ahora bien, comencemos con la definición de obligación. Es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes. Los tipos de obligaciones, dentro de los tipos de obligaciones existen las obligaciones especiales, que son bonos o títulos emitidos por una entidad a favor de un tercero, como lo son los bonos que a continuación se mencionan, los bonos financieros, hipotecarios y de ahorro. Estas tres clases de bonos son creados por las instituciones financieras y se encuentran reglamentadas en la Ley General de Títulos y la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. Los bonos de Estado son bonos y obligaciones que emite el Estado y pierden el carácter de títulos ejecutivos. Un ejemplo serían los CETES, son certificados de la Tesorería de la Federación emitidos por el Gobierno Federal de México y son pagarés que el gobierno lanza para obtener dinero de la población y financiar sus proyectos, y a cambio les pagan intereses a quienes los compran. Funcionan como cualquier instrumento de deuda y el emisor, que en este caso es el gobierno mexicano, recibe el dinero del inversor. Los bonos hipotecarios están respaldados por préstamos hipotecarios de la entidad que los emite y que abona a los compradores intereses sobre las cuotas ingresadas por los prestatarios. Estos títulos están ligados a hipotecas y suelen estar respaldados por bienes inmuebles. Dentro de los ejemplos de bonos financieros nos encontramos con los bonos de renta, los cuales pagan un interés periódico y devuelven el capital al final del plazo. Por ejemplo, los bonos emitidos por la ciudad de Chicago para financiar el aeropuerto de Midway. Los bonos de obligación general son respaldados por la capacidad tributaria de la entidad emisora. Por ejemplo, los bonos emitidos por los gobiernos locales o estatales. Los bonos chatarra o basura tienen un alto riesgo de impago y ofrecen un interés más alto. Por ejemplo, los bonos emitidos por empresas con baja calificación crediticia. Y los bonos convertibles permiten al inversor cambiarlos por otros títulos como acciones. Por ejemplo, los bonos emitidos por empresas que quieren captar capital. A grandes rasgos, este fue un poco de la descripción de los temas en cuestión de obligaciones especiales y algunos ejemplos. Ahora bien, dentro de las teorías sobre la obligación que consignan los títulos de crédito, se menciona que la obligación consignada en los títulos de crédito es el vínculo entre el suscriptor y el beneficiario u otros elementos personales que se desprenden propiamente del derecho que el título tiene incorporado en él. Generalmente se ubican en la obligación en los títulos de crédito como obligación cambiaria. La obligación cambiaria se refiere a la responsabilidad que se asume al firmar un título de crédito, como por ejemplo una letra de cambio o un pagaré. Dentro de estas teorías nos encontramos con la teoría contractual, las teorías intermedias y las teorías unilaterales. La teoría contractual es el vínculo entre el suscriptor y el tomador y se da un contrato original. Un ejemplo de ello sería si una persona decide asegurar su automóvil, ella, el tomador, y la compañía de seguros, el suscriptor, entran en un contrato de seguros en el que se especifican las condiciones de cobertura, los eventos cubiertos, accidentes, robos, daños, etc., el monto de la prima a pagar y otros detalles relevantes. Ambas partes deben consentir a estos términos para que el contrato sea válido y vinculante. Si alguna de las partes no está de acuerdo con los términos propuestos, el contrato puede ser renegociado o no llegarse a concretar.
Dentro de las teorías intermedias, el fundamento es el contrato. Si se pone en circulación, la obligación ya no es la originaria entre el suscriptor y el primer tenedor. Por ejemplo, si una compañía de seguros emite una póliza de seguros de vida a favor de una persona específica como el tomador de la póliza, pero luego esa persona decide ceder los derechos de la póliza a otra persona mediante un endoso, la obligación de la compañía de seguros ya no es exclusivamente con el tomador original, sino también con el nuevo tenedor del endoso. En este caso, el nuevo tenedor del endoso asume los derechos y obligaciones estipulados en el contrato original de seguro y la compañía de seguros está obligada a cumplir con las condiciones acordadas tanto en el tomador original como con el nuevo tenedor del endoso. Y finalmente, dentro de las teorías unilaterales, expresan que el fundamento de la obligación se deriva de un acto unilateral que crea el propio emisor o creador del título. Un ejemplo de esta teoría es el seguro de vida. En este caso, la compañía de seguros emite la póliza de seguros de vida unilateralmente sin la necesidad de un acuerdo recíproco con el asegurado. El asegurado o beneficiario designado solo necesita aceptar las condiciones y pagar la prima para que la póliza entre en vigencia. La obligación de la compañía de seguros de pagar el beneficio en caso de fallecimiento del asegurado se deriva del acto unilateral de emitir la póliza sin necesidad de un acuerdo mutuo entre las partes en el momento del fallecimiento. A grandes rasgos, esta fue una pequeña descripción de lo que son las teorías sobre la obligación que consignan los títulos de crédito. Ahora bien, la solidaridad cambiaria menciona que todos los obligados cambiarios responden al tenedor del pago de la letra. Los endosantes pueden excluir su responsabilidad en cláusulas de endoso. La cancelación es un proceso legal el cual permite proteger los derechos de sus titulares en diferentes situaciones. No significa la pérdida del derecho, solo es la inexistencia del documento material. Y la desincorporación refiere a que carece de un documento físico. Ahora pasamos al último tema, pero no menos importante, que es el endoso. El endoso es el proceso mediante el cual una persona puede transferir a otra el poder de realizar actos de dominio a su nombre o de poder transferir la propiedad de un documento. Dentro de los requisitos del endoso, según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se encuentran los siguientes. Tiene que contener el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su nombre, la clase de endoso, el lugar y la fecha. Los efectos del endoso. La principal función del endoso es su función legitimadora. El endosatario, la persona a quien se transfiere el título, se legitima por medio de una cadena ininterrumpida de endosos. El endoso puede ser de transmisión ilimitada y transmisión limitada. Dentro de la transmisión limitada es transmitir en propiedad el dominio, el ánimo de desprender del documento, endoso en propiedad. Dentro de la transmisión limitada se entrega con una finalidad determinada con el ánimo de recuperar el documento a través del tercero que se le pague al endosante el documento. Dentro de las clases de endoso establecidas en la ley se encuentran las siguientes. En propiedad, este endoso transmite la propiedad del título y de todos los derechos inherentes a él. Aquí es donde se da la característica de la ilimitación. Se transmite el título de forma absoluta. En procuración, por este tipo de endoso se procura el cobro de un documento. Aquí se trata de un verdadero mandato que es otorgado por el que endosa. En este tipo de endoso, en procuración, se ven los efectos limitados, pues no se transfiere la propiedad y solamente faculta al endosatario para cobrarlo o protestarlo. El endoso en garantía. Este endoso otorga al endosatario todos los derechos y las obligaciones de un acreedor prendario, conforme a la naturaleza de este endoso.
No transmite la propiedad, solo la posesión del título. Por lo tanto, el acreedor prendario, endosatario en garantía, no podrá endosar el título en propiedad sencillamente porque no es su dueño. El endoso sin responsabilidad: cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante cláusulas sin responsabilidad o alguna equivalente. Se debe agregar sin responsabilidad y siempre ser expreso. Esto fue a grandes rasgos en este breve podcast los temas de los cuales están integrados, hablando sobre las obligaciones especiales, sobre las obligaciones que consignan los títulos de crédito, sobre la solidaridad cambiaria, cancelación de títulos y el endoso. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias.